En el presente video compartiré con ustedes el contenido abordado en semana 9. Acompáñenme. En esta semana profundizaremos el tema de continuidad, cuyo objetivo es aplicar estas condiciones en un punto. Muy bien. Iniciaremos con esta actividad de exploración. Vamos a analizar qué condiciones se cumplen en A. ¿Por qué decimos que esta función es continua en A? ¿Qué elementos se establecen en este punto? Bueno, para profundizar un poco en ello, vamos a compartir la pizarrita de Zoom. Muy bien, si notamos en el caso del punto A, si analizamos en lo que respecta al límite alrededor de A, notamos que el límite existe, ¿cierto? Si encontramos el límite por la izquierda, es decir, tomamos valores cerca de A pero por su lado izquierdo, notamos que el límite, en la medida en la cual nos aproximamos más a A, el valor del límite es L, ¿verdad? Por la izquierda. Entonces notamos que, por un lado, el límite, cuando nos aproximamos a A por la izquierda de esa función, el límite es L. ¿Estamos? Ahora, si nosotros nos aproximamos a A, pero por el lado derecho, que sería siguiendo esta flechita, la naranja, tenemos lo siguiente. El límite, cuando nos aproximamos a A, pero por su lado derecho, nos queda que es también igual a L, ¿verdad? Entre más me aproximo a A, más la Y se aproxima siempre a L. O sea, por la izquierda tiende a ser L y por la derecha tiende a ser L. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si el límite por la izquierda es L y por la derecha es L, ¿qué implica eso? Según el teorema de límites laterales, que el límite, cuando nos aproximamos a A de esta función, es igual a L, ¿cierto? Porque los límites laterales son el mismo valor. Entonces eso implica que el límite en la medida en la cual me aproximo a A es L, ¿verdad? Tanto por la izquierda como por la derecha. La tendencia es la misma, ¿sí? Que fue lo que vimos en límites laterales. Entonces, alrededor de A se cumple esta primera condición, ¿verdad? Que el límite, cuando nos aproximamos a A, es igual a L. Es decir, el límite existe, en otras palabras. El límite existe. Ya que estamos analizando qué es lo que ocurre en A, ¿verdad? ¿Sí? Esa condición se cumple. Ahora, ¿qué otra condición se cumple? Otra condición importante que se cumple aquí es, si notamos bien, la gráfica pasa por A, ¿cierto? Y eso lo notamos en lo siguiente. La segunda condición que notamos ahí que se cumple es que la gráfica pasa por A. La gráfica pasa por A. ¿Qué quiere decir que pasa por A? Bueno, que f de A, en otras palabras, que f de A existe. Es decir, que para el valor de A tiene una imagen establecida en la gráfica. Si notamos aquí en el puntito A, lo voy a remarcar, en el puntito A, la imagen en A, es decir, el valor en Y asociado a A es L, ¿verdad? F de A, la imagen en A es L. F de A, en este caso, es igual a L. Es decir, pasa por este puntito, ¿verdad? Cuando X es A, la Y vale L, ¿verdad? ¿Sí? Entonces notamos que la gráfica pasa por A. Es decir, en A está establecido un puntito por donde pasa la gráfica. Es decir, tiene una coordenada en Y. Recuerden que f de A es la coordenada en Y.
¿verdad? Asociado a esa A, ¿verdad? Entonces f de A existe. Que en otras palabras se resume, la gráfica pasa por A. Y la tercera condición que se cumple, que notamos aquí, es que el límite que nos dio en la primera condición es igual a f de A, ¿cierto? ¿Verdad que se cumple? ¿Cuánto nos dio f de A? F de A, la imagen en A, la imagen es L, ¿verdad? ¿Y el límite cuánto nos dio el límite? Lo hicimos en la primera parte. El límite nos dio L, ¿se acuerdan? Por la izquierda y por la derecha es L. Entonces, como pueden notar, cuando una función tiene una continuidad en un valor, en este caso en A, cuando hay continuidad, se deben satisfacer estas tres condiciones. Que el límite en ese valor exista, luego que f de A exista, es decir, que la gráfica pase por el punto. Y la tercera condición es que ese límite establecido en la primera condición sea igual a la imagen en A, es decir, f de A, ¿sí? Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, decimos que es continua en el valor de A. Entonces, ya analizadas esas tres condiciones, podemos resumir que para que exista continuidad, se deben cumplir estas tres condiciones, ¿verdad? A manera de resumen. Que el límite, cuando nos aproximamos a A, exista. ¿Qué quiere decir que exista? Que los límites laterales deben ser iguales, por la izquierda y por la derecha deben ser el mismo valor. Segundo, que la imagen en ese valor de A exista, es decir, que la gráfica pase por el punto. Y tercera condición, que el límite obtenido en la primera condición, este límite debe ser igual a la imagen de ese puntito, es decir, a la y de ese puntito. Quedando como condición 3 que el límite debe ser igual a f de A. Entonces, si se satisfacen estas tres condiciones, decimos nosotros que la gráfica es continua en A, que la gráfica pasa por A, ¿verdad? Estamos. Entonces, estas tres condiciones son indispensables cuando hablamos de establecer una continuidad en un punto. Deben forzosamente cumplirse las tres. Muchas veces por ojo le llamamos el pega 3 de la continuidad. Con una condición que no se cumple, entonces ya no hay continuidad, ¿sí? Entonces ahorita voy a compartir con ustedes algunos ejemplos dado la gráfica. Vamos a empezar primero con la gráfica, establecer continuidad, y después con la función, establecer continuidad en un punto. Daremos inicio entonces con este ejemplo. Vamos a identificar en cada caso, ¿verdad?, si hay continuidad en A. Entonces vamos a dar inicio con la primera condición. Solo un tip. Con solo ver esta gráfica no es continua en A, ¿cierto? ¿Por qué no es continua en A? Con solo ver la gráfica yo noto que la gráfica, ¿qué pasa? La gráfica no pasa por A, ¿sí? Siempre que notemos en una gráfica que quede un abierto, cuando está de esta manera quiere decir que la gráfica no pasa por el punto, ¿sí? No pasa por el punto. En cambio, si está así, el puntito, la gráfica pasa por el punto. ¿Estamos? Entonces, en este caso, a ojo de buen cubero, yo digo que la gráfica no es continua en A. ¿Por qué no es continua en A? Porque no pasa por A. Vemos que en A está abierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a establecer las condiciones para que ustedes puedan estar más seguros del por qué, ¿verdad?, no hay continuidad. Entonces vamos a establecer la primera condición. La primera condición me dice que el límite, cuando yo me aproxime a A de la función, ese límite debe existir. ¿Qué quiere decir que exista?
que los límites laterales deben ser iguales, ¿sí? Entonces aquí voy a marcar, esta es la primera condición, y ahora la vamos a establecer con los datos del problema. Tenemos aquí que vamos a calcular el límite. Aquí en este caso, como no tengo un valor numérico, entonces aquí trabajamos con A. X tiende a de f de x. Vamos a encontrar este límite. Entonces, para encontrar el límite, recuerden, para que un límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Teorema de límites laterales. Entonces vamos a empezar a calcular los límites laterales. Empezamos con el límite aproximándonos a A, pero primero por su lado izquierdo, ¿sí? Empezamos con el límite por el lado izquierdo. Entonces me voy a aproximar a A, pero por su lado izquierdo. Vamos a hacer una flechita en la gráfica de f de x, pero que está a la izquierda de A, que sería esta partecita de aquí. ¿Estamos? La gráfica que está a la izquierda de A. Entonces, cuando me aproximo por el lado izquierdo, entre más me aproxime a A, siguiendo esta flechita, entre más cerquita está de A, la imagen, aquí le vamos a escribir que aquí es L, ¿verdad? La imagen se aproxima ¿a quién? A L, ¿verdad? Entre más cerquitita esté de A, más me aproximo a L. Entonces, tengo que el límite por la izquierda es L. Ahora, ¿qué ocurre en el límite por la derecha? Cuando me aproximo a A, pero ahora por la derecha, de f de x. ¿Qué pasa por la derecha? Ahora voy a hacer una flechita en el lado derecho de A. ¿Qué pasa? Entre más me aproximo a A, entre más cerquita estoy de A, mire, lo más cerquita posible, entre más cerca, el límite también viene siendo L. Entonces, ¿el límite existe? ¿Los límites laterales son iguales? Claro que sí, los dos son iguales y tienen un valor de L. Entonces, el límite, en resumen, el límite es L. Es decir, el límite existe, ¿verdad? Y si el límite existe, ¿por qué existe? Porque tiene un valor. Entonces decimos que la primera condición se cumple. Entonces aquí decimos que la primera condición se cumple. El límite existe, ¿verdad? La tendencia por la izquierda es L y por la derecha también es L. Entonces el límite existe y es L. Ahora vamos a la segunda condición. Para la segunda condición, vamos a borrar acá. Para la segunda condición, recordemos, la segunda condición me dice que f de A existe. Es decir, en otras palabras, que la gráfica pasa por A. Y en efecto, con solo ver nuestra gráfica, notamos que no pasa por A. ¿Estamos? En A está abierta. En A está abierta. F de A no existe. Por eso aquí le escribimos este tache aquí a la E. Esto quiere decir, en otras palabras, que no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? Porque la gráfica no pasa por A. Miren, aquí hay un abierto, ¿sí? Entonces esta condición no se cumple. La gráfica no pasa por ese puntito. Y por último, tenemos la tercera condición. Entonces aquí voy a ir escribiendo cuáles no se cumplen. La 2 no se cumple. Esta sí. Y ahora vamos a la tercera, pero la tercera, lógicamente, no, ¿verdad? La tercera me dice que el límite, cuando me aproximo a de f de x, el límite obtenido en la parte 1 debe ser igual a la imagen, es decir, a f de a. Bueno, f de a existe. Empecemos por ahí. F de a no existe, ¿verdad? Esto no existe. ¿Y el límite existe? Sí, el límite sí existe y vale L. Pero L
no es igual a no existe. O sea, esta condición no se cumple, ¿verdad?